Curioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 12, en el que Phileas Fogg y sus acompañantes se aventuran por las selvas indias y sus consecuencias. El guía, para cortar la distancia que debían recorrer, dejó a la derecha el trazado de la vía férrea que estaban construyendo. Dicho trazado, a causa de los obstáculos que ofrecen las caprichosas ramificaciones de los montes Vindhias, no seguía el camino más corto, que era el que Phileas Fogg quería tomar. El Parsi, muy familiarizado con los caminos y senderos del país, intentaba ganar una veintena de millas atajando por la selva. Todos se confiaron a su pericia. Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty, metidos hasta el cuello en sus cuévanos, eran rudamente zarandeados por el fuerte trote del elefante al que su Mahout imprimía una marcha rápida, pero soportaban la situación con la flema más británica, hablando poco y mirándose apenas el uno al otro. En cuanto a Passepartout, apostado sobre el lomo del animal y directamente sometido a las sacudidas, se guardaba mucho, siguiendo una recomendación de su amo de poner la lengua entre los dientes porque se la hubiera podido cortar de raíz. El mocetón, ora lanzado hacia el cuello del elefante, ora despedido hacia la grupa, daba volteretas como un payaso en el trampolín, pero bromeaba, reía en medio de sus saltos de carpa y de vez en cuando sacaba de su morral un pedazo de azúcar que el inteligente Kiouni tomaba con el extremo de la trompa sin interrumpir por un solo instante la regularidad de su trote. Después de 2 horas de marcha, el guía detuvo al elefante y le dio 1 hora de reposo. El animal devoró ramas y arbustos después de haber bebido en una charca de los alrededores. Sir Francis Cromarty no se quejó de aquella parada. Estaba molido. Fogg parecía tan fresco como si acabara de salir del lecho. «Pero este hombre es de hierro», exclamó el brigadier general, mirándolo con admiración. «De hierro forjado», repuso Passepartout, que se ocupaba de preparar una frugal colación. A las 12, el guía dio la señal de partida. La región tomó pronto un aspecto salvaje. A las grandes selvas sucedieron espesuras de tamarindos y de palmeras enanas y luego extensas y áridas llanuras, erizadas de raquíticos matorrales y sembradas de grandes pedruscos de sienita. Toda aquella parte del Alto Bundelkund, poco frecuentada por los viajeros, está habitada por una población fanática endurecida en las prácticas más terribles de la religión hindú. La dominación inglesa no ha conseguido establecerse de manera regular sobre un territorio sometido a la influencia de los rajás, a quienes difícilmente se podría detener en sus inaccesibles retiros de los montes Vindhias. En muchas ocasiones se divisaron bandadas de hindúes feroces que hacían gestos coléricos viendo pasar al rápido cuadrúpedo. El Parsi los evitaba como podía y los consideraba gente peligrosa. Se vieron pocos animales durante la jornada, apenas algunos monos que huían haciendo 1000 contorsiones y muecas ante el divertido Passepartout. Entre los muchos pensamientos que pasaban por su imaginación, había uno que le torturaba de manera especial. ¿Qué haría Mr. Fogg con el elefante cuando llegaran a la estación de Allahabad? ¿Llevárselo consigo? Imposible. El precio del transporte, sumado al de su adquisición, lo convertía en un animal ruinoso. Lo vendería o lo dejaría en libertad. Aquella apreciable bestia merecía que se la tuviese en consideración. Si por casualidad Mr. Fogg se lo regalaba, Passepartout se vería en un gran apuro y esto no dejaba de preocuparle. A las 8 de la tarde habían franqueado la principal cadena de los Vindhias y los viajeros hicieron alto al pie de la vertiente septentrional en un bungalow en ruinas. La distancia recorrida durante la jornada era de unas 25 millas y había otro tanto hasta la estación de Allahabad. La noche era muy fría. En el interior del bungalow, el Parsi encendió una fogata de ramas secas cuyo calor fue muy bien recibido. La cena se compuso de las provisiones compradas en Yolby. Los viajeros comieron como gente rendida y cansada. La conversación, que comenzó con algunas frases entrecortadas, terminó pronto en sonoros ronquidos. El guía veló al lado de Kiouni, que durmió de pie apoyado en el tronco de un grueso árbol. Aquella noche no ocurrió ningún incidente. Algunos rugidos de leopardos y panteras turbaron a veces el silencio, mezclados con los agudos chillidos de los monos.
pero los carniceros se limitaron a rugir y no hicieron ninguna demostración hostil contra los huéspedes del bungalow. Sir Francis Cromarty durmió pesadamente como un bizarro militar muerto de cansancio. Passepartout, durante un sueño agitado, recomenzó dormido las volteretas de la víspera. En cuanto a Mr. Fogg, descansó tan apaciblemente como si hubiese estado en su tranquila mansión de Savile Row. Reemprendieron la marcha a las 6 de la mañana. El guía esperaba llegar a la estación de Allahabad aquella misma tarde. De esta forma, Mr. Fogg no perdería más que una parte de las 48 horas economizadas desde el principio del viaje. Descendieron por las últimas cuestas de los Vindhias, que Uni había reanudado su marcha rápida. Hacia el mediodía, el guía rodeó la aldea de Callinger, situada sobre el Cani, uno de los subafluentes del Ganges. Evitaba siempre los lugares habitados, sintiéndose más seguro en los campos desiertos que marcan las primeras depresiones de la cuenca del Gran Río. La estación de Allahabad no estaba más que a 12 millas al nordeste. Hicieron alto bajo un bosquecillo de plátanos, cuyos frutos, tan sanos como el pan y tan suculentos como la crema, según los viajeros, fueron debidamente apreciados. A las 2, el guía penetró bajo la cubierta de una tupida selva que debía atravesar por espacio de muchas millas. Prefería viajar al abrigo del bosque. Merced a ello, no había tenido hasta entonces ningún tropiezo lamentable y el viaje parecía que iba a terminar sin incidentes, cuando el elefante, dando señales de inquietud, se paró en seco. Eran las 4. ¿Qué ocurre?, preguntó Sir Francis Cromarty, sacando la cabeza de su cesto. No lo sé, mi general, respondió el Parsi, prestando oído a un confuso murmullo que se percibía a través de la espesura. Algunos instantes después, el rumor se hizo más claro. Parecía un concierto, distante aún, de voces humanas y de instrumentos de cobre. Passepartout era todo ojos y oídos. Fogg esperaba pacientemente sin abrir la boca. El Parsi saltó al suelo, ató al elefante a un árbol y penetró en lo más espeso del bosque. Unos minutos más tarde volvió, diciendo: es una procesión de brahmanes que se dirige hacia aquí. Si es posible, procuremos que no nos vean. El guía desató el elefante y lo condujo a un enorme matorral, recomendando a los viajeros que no se apeasen. Él mismo se mantuvo preparado para montar rápidamente en caso de que fuese necesaria la huida, pero pensó que el cortejo religioso pasaría sin verlos, pues el espesor del follaje los disimulaba por completo. El ruido discordante de voces y de instrumentos se acercaba. Cantos monótonos se mezclaban con los sones de los tambores y los címbalos. Pronto apareció la cabeza de la procesión bajo los árboles, a unos 50 pasos del sitio ocupado por Mr. Fogg y sus compañeros. Podían ver con facilidad, a través de las ramas, al curioso personal de aquella ceremonia religiosa. En primera fila marchaban los sacerdotes, tocados con mitras y vestidos con túnicas recamadas. Iban rodeados de hombres, mujeres y niños que cantaban una especie de salmodia fúnebre, interrumpida a intervalos regulares por golpes de tantam y de címbalos. Detrás de ellos, sobre un carro de anchas ruedas en cuyos radios y llantas figuraba un entrelazado de serpientes, apareció una repugnante estatua arrastrada por 2 parejas de cebúes ricamente enjaezados. La estatua tenía 4 brazos, el cuerpo coloreado de un rojo oscuro, la mirada hosca, los cabellos enmarañados, la lengua colgante y los labios teñidos de henna y de betel. En su garganta se enroscaba un collar de calaveras y ceñía su busto un cinturón de manos humanas cortadas. Se mantenía erguida, hollando con sus plantas el cuerpo de un gigante decapitado. Sir Francis Cromarty reconoció la estatua. La diosa Kali, murmuró. La diosa del amor y de la muerte. De la muerte, de acuerdo, pero del amor, jamás, dijo Passepartout. Vaya espantajo. El Parsi le hizo una seña para que callara. Alrededor de la estatua se agitaba, se removía, se convulsionaba un grupo de viejos faquires pintados con bandas ocres, cubiertos de incisiones circulares que goteaban sangre, energúmenos estúpidos que en las grandes ceremonias hindúes, aún hoy en día, se precipitan bajo las ruedas de los carros de Yagemaut. Detrás de ellos, algunos brahmanes con toda la pompa oriental arrastraban a una mujer que apenas podía sostenerse. Aquella mujer era joven y tan blanca como una europea. Su cabeza, su cuello, sus orejas, sus brazos, sus manos, sus pies,
estaban recargados de joyas, collares, brazaletes, pendientes y anillos. Una túnica de láminas de oro recubierta con una muselina ligera dibujaba los contornos de su talle. Detrás de ella, violento contraste para la vista, guardias armados con sables desenvainados a la cintura y largas pistolas adamasquinadas conducían un cadáver en un palanquín. Era el cuerpo de un viejo revestido con los opulentos trajes de rajá y que llevaba, como en vida, el turbante bordado de perlas, la túnica tejida de seda y oro, el cinturón de cachemir con diamantes y sus magníficas armas de príncipe indio. Luego, los músicos y una retaguardia de fanáticos, cuyos gritos cubrían a veces el ensordecedor estruendo de los instrumentos, cerraban el cortejo. Sir Francis Cromarty observaba toda aquella pompa con aire singularmente triste y volviéndose hacia el guía le dijo: «Un sutí». El Parsi hizo un gesto afirmativo y se puso un dedo en los labios. La larga procesión se desplegó lentamente bajo los árboles y pronto sus últimas hileras desaparecieron en la profundidad de la selva. Poco a poco los cantos se apagaron, hubo todavía algunos chillidos lejanos y por fin un profundo silencio sucedió al tumulto. Phileas Fogg, que había oído la palabra pronunciada por Sir Francis Cromarty, preguntó cuando la procesión hubo desaparecido: «¿Qué es un sutí?» «Un sutí, señor Fogg», respondió el brigadier general. «Es un sacrificio humano, pero un sacrificio voluntario. Esa mujer que acabamos de ver será quemada mañana con las primeras luces de la aurora». ¡Ja, bribones!, exclamó Passepartout, sin poder contener un grito de indignación. «¿Y este cadáver?», volvió a preguntar Mr. Fogg. «Es el del príncipe, su marido», respondió el guía. «Un rajá independiente de Bundelkund». «¿Cómo es?», continuó Phileas Fogg, sin demostrar ninguna emoción. «Que subsisten todavía estas bárbaras costumbres en la India y que los ingleses no hayan podido destruirlas». «En la mayor parte de la India», respondió Sir Francis Cromarty, «estos sacrificios no se llevan ya a cabo, pero no tenemos ninguna influencia en estas comarcas salvajes y sobre todo en este territorio de Bundelkund. Toda la vertiente septentrional de los montes Vindhias es escenario de asesinatos y saqueos constantes». «Desgraciada», murmuró Passepartout. «Quemada viva». «Sí», prosiguió el general, «quemada. Y si no lo fuera, no pueden ustedes imaginarse a qué miserable condición se vería reducida por sus parientes. Le cortarían el cabello, la alimentarían con unos puñados de arroz, la rechazarían, sería considerada por todos como una criada inmunda y moriría en cualquier rincón como un perro sarnoso. La perspectiva de una existencia tan horrorosa impulsa a estas desgraciadas al suplicio más que el amor o el fanatismo religioso. A veces, sin embargo, el sacrificio es realmente voluntario y se necesita la intervención energética del gobierno para impedirlo. Hace ya algunos años residía yo en Bombay cuando una joven viuda se presentó con el fin de pedir autorización al gobierno para quemarse junto al cuerpo de su marido. Como pueden suponer, el gobernador se la denegó. Entonces, la viuda abandonó la ciudad, refugiándose en el territorio de un rajá independiente, donde consumó su sacrificio. Durante el relato del brigadier general, el guía hizo varios movimientos negativos con la cabeza y cuando aquel concluyó su explicación, el Parsi dijo: «El sacrificio que se realizará mañana al rayar el alba no es voluntario». «¿Cómo lo sabe usted?». «Es una historia que todo el mundo conoce en Bundelkund», respondió el guía. «Pues esta desgraciada no parecía ofrecer ninguna resistencia», observó Sir Francis Cromarty. «Porque la han embriagado con vapores de cáñamo y opio». «Pero, ¿a dónde la conducen?» «A la pagoda de Pillaji, a 2 millas de aquí. Allí pasará la noche, esperando la hora del sacrificio». «¿Cuándo tendrá lugar?» «Mañana, al despuntar el alba». Diciendo esto, el guía hizo salir al elefante de la espesura y se encaramó al cuello del animal, pero cuando ya iba a silbar para excitarlo, Fogg lo detuvo y dirigiéndose a Sir Francis le dijo: «¿Y si salváramos a esa mujer?» «¿Salvar a esa mujer, señor Fogg?», exclamó el brigadier general. «Todavía me quedan 12 horas de adelanto. Puedo consagrarlas a eso». «Vaya»,
dijo Sir Francis Cromarty. Es usted un hombre de corazón. Algunas veces, respondió sencillamente Phileas Fogg, cuando tengo tiempo. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.